lentísima. Tranquilo, no te preocupes. Ya. Entonces, bueno, si haces esa primera pregunta, un poco en términos económicos tradicionales, te diría el tema de la estanflación, que lo vas a encontrar en cualquier lugar, que estamos como todos condenados, ¿no? A tener este tema. Estados Unidos ya está viviendo un poco esto, al inicio se negaba, entonces, y esto es como inminente, digamos. Pero hablamos de un tema humanitario que es mucho más amplio y grande. Y sabes que hay un tema bien importante que más allá del contexto de esta situación de la guerra, América Latina tiene una gran debilidad y es que no actúa como, o sea, hay una falta de integración de América Latina como bloque, ¿me entiendes? Es como que dentro de las relaciones de poder de los países, Europa tiene muy bien conformado su bloque, Asia, bueno, China, digamos, y los países asiáticos, Rusia, obviamente, y América Latina. O sea, siempre vamos a ser los grandes afectados, pero desde un punto de vista de que a nivel estratégico ni nos hemos preparado, estamos como siempre los pobrecitos, ¿no? Los que al final se enteran, los que al final reaccionan a lo que viene, y no hay un bloque integrador. Entonces creo que de fondo, más allá de la guerra que se presente, situación crítica que se presente, esa es una gran debilidad, ¿no? Em, Ahora sí, voy a seguir con la segunda pregunta, ¿te parece? Sí, claro que sí. Ya. Naciones Unidas, Ucrania y Europa acusaron a Rusia de estar bloqueando las exportaciones de grano de la isla Serpiente, Mm, ocasionando una crisis alimentaria mundial. ¿Por qué cree que Rusia mm. se ha ido de esta isla? Mira, no te podría decir lo que está pensando Putin ahorita, Claro. ni Rusia, ¿no? Realmente no podría, además, porque yo creo que hay un tema, o sea, hay mil cosas que tal vez no se saben, ¿no? Lo que vemos generalmente en las noticias o en los análisis son la punta del iceberg, ¿no? Son la punta del iceberg, pero lógicamente si, no, si mal no estoy, esta isla era como estratégica un poco justamente para asegurar eh, tema alimentario, ¿no? El tema alimentario. Entonces, era como realmente muy mala señal por ahí que mantuviese ahí, ¿no? Eh, y pues esas acusaciones, no he seguido minuto a minuto lo que ha ido pasando, ni qué países, ni quiénes le han dicho, ni nada de eso, pero puedo estar pensando que el hecho de que se haya retirado es también para dar como un mensaje de que no es tan malo, ¿no? Mm. O sea, es malo, pero no tanto, ¿no? Entonces, no entorpecer como esta crisis más humanitaria, más de la seguridad alimentaria, que sí puede ser bastante crítica. Entonces, por ahí son señales. Tú sabes que en temas de negociación, bueno, en economía llevamos, eh, hay algo que se llama la teoría de juegos, ¿no? Entonces, y en temas de negociación, tú das algo, ¿no? Es un ganar-ganar, y en estos espacios de conflicto surgen mini escenarios de eso, ¿no? Cede, mostrar buena voluntad, bueno, cedo, ¿no? Puede que yo no le pida, pero él está cediendo para como para ir negociando en otras cosas. Entonces yo pienso que hay muchos espacios de negociación que ni siquiera conocemos, ¿no? Pueden ser explícitos o no explícitos, pero me parece que que por qué Rusia se ha ido de esta isla es para mostrar como eh, una buena voluntad, digamos, ¿no? Frente a un tema que es bien humanitario, ¿no? Que tiene que ver con eh, esta exportación de los granos que se hace a través de esa isla, ¿no? Súper. Un favorcito. Yo Ujú. creo que como ya tengo un poco para los anexos, entonces la camarita para que no esté desestabilizado, lo puedes apagar, Ah, súper. ¿no ven? Sí, súper. Claro. Sí, porque eso te va a restar un montón, por eso te decía al inicio, ¿quieres que esté con cámara? Ya, dale.
Hola, creo que estás con el micrófono Perdón, apagado. yo estaba No te preocupes. hablándote y había estado apagado. Sí. No, te decía de que la primera parte ya me va a servir como anexo para ver de que sí efectivamente ha habido una conversación de cara a cara, ¿no? Después no creo que haya Mm, mucho lío. Ahora sí, voy a mm. continuar con la pregunta 3, ¿te parece? Sí, claro que sí. En todas esas estrategias expansionistas de Putin, ¿qué papel cree Ujú. usted que juega las sanciones económicas impuestas por Occidente y cuáles son las perspectivas a nivel económico para Rusia a mediano o largo plazo? Ay, a ver, mira, o sea, es como un poco lo obvio, ¿no? De las sanciones económicas, o sea, no es poca cosa, ¿no? El haber quitado, por ejemplo, a nivel yo que trabajo en el sistema financiero, este tema de SWIFT, que es un poco la manera en la que pueden comunicarse los bancos y hacer y pasarse dinero, así en términos fáciles, que se les ha cortado, es pues es dramático, digamos, ¿no? Es una señal al interior, por ejemplo, tú ponte que estás en Rusia como ciudadano ruso y no puedes, en este mundo tan interconectado, tú no puedes comprarte algo que quieres de otro lado, no te va a llegar, ¿no? Creo, incluso me acuerdo que haber visto un poco al inicio, justo vi un análisis, bueno, más bien tenía que hacer un análisis de contexto mundial porque la organización en la que trabajo es mundial y fui viendo como no tanto noticias económicas o de análisis, sino un poco lo que pasa en las redes, ¿no? Lo que se ve de que la gente quería comprar bienes que no son rusos, ¿no? O sea, bienes que exportan ellos, o perdón, o sea, que son exportados a su país, ¿no? Que ellos importan. Entonces había como una manera de, uy, no, no, o sea, se empieza a encarecer, pues. O sea, si tú sabes, ya, los bancos no van a poder hacer esto y todo, uy, las personas lo primero que hacen en esta sociedad de consumo es, ay, no, me compraré el auto, el auto, eh, no sé mucho de autos, pero digamos el auto americano que ese que ya no va a llegar, o el auto de tal lugar, o tal cosa que no, ya seguramente no vamos a poder tener. Entonces empieza a haber incluso como una reacción muy inmediata de los agentes económicos, de las personas, respecto a cómo van a gastar su dinero, ¿no? Empiezan a subir el precio de muchas cosas. Entonces, a nivel interno, yo creo que pasa mucho esto y como te decía al inicio, ha habido una fuga de cerebros, de capital humano, eh, de talento humano, digamos, en distintas áreas, que, bueno, han preferido salir de Rusia, ¿no? Entonces, ahí ya solo el decirte este tema de fuga de cerebros es bien importante porque a nivel de conocimiento, a nivel de investigación, estás perdiendo un montón. Eso tú no lo puedes contabilizar, ¿no? Nuevamente, yéndome fuera de lo que es la economía tradicional o de darte una respuesta que tú esperas que te dé con un indicador económico. Te he dicho ya los indicadores obvios, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, o sea, prefiero darte algo que yo veo como desde mi perspectiva de riesgos, algo que por ahí no se lo contabiliza. Tú puedes decir si se han ido, puedes contabilizar, digamos, 10.000 científicos, por decirte algo, pero tú, el impacto que ese conocimiento de ese científico podría haber tenido en la cura de encontrar la cura de alguna enfermedad, por decirte cualquier soncera, y que ahora está en Canadá o que está en Estados Unidos o que está en cualquier país de Europa, eh, ¿cómo qué? ¿Vas a hacer un seguimiento persona a persona? No, o sea, ese Claro, nivel exactamente. de pérdida, a ese nivel de conocimiento, no lo vas a poder tener. O sea, yo ahorita mal te podría decir, sí, a mediano plazo esto, a largo plazo. O sea, yo creo que hay a largo plazo un efecto grande en el tema de conocimiento, ¿ya? De capital, de conocimiento, de investigación, todas las áreas, ¿ya? Ingeniería, medicina, áreas científicas, biología, pero también sociales, que son las grandes, las ciencias sociales son las grandes, per, eh, las que tienen mayores brechas, ¿no? Las que necesitan como una reivindicación, yo creo, en el espacio del conocimiento, porque mal puedes hacer investigación en un área científica, un área pura, sin tomar en cuenta y sin hablarte con un sociólogo, sin hablarte con un antropólogo, sin conversar en tu investigación a nivel teórico con otras ciencias. Entonces,
Yo creo que por ahí, a largo plazo, me atrevería a decir eso, más allá de los indicadores tradicionales económicos que tienen que ver con un tema de inflación, lógicamente, que deben estar, un tema de caída de su Producto Interno Bruto, o sea, ahí te repetiría indicadores tradicionales. Eso, pero también lo que hablábamos, o sea, ya las personas que están ahí, sus expectativas, su sensación de inseguridad, de incertidumbre, el tema de la salud mental, se presenta muchísimo más, ¿no? Y por mucho que tú quieras, y no quiero meterme en un tema eh, tanto político de decir está bien o está mal lo que hacen, sino por mucho discurso político que tú pongas de decir estamos bien o queremos esto, o les cuentes una verdad a los que viven dentro de tu país y les cierras la puerta a que puedan saber todo lo otro, esa ya creo que es una señal bien importante. Las personas lo van a vivir y van a buscar espacios de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo pienso que hay un tema de una crisis social por ahí que tal vez ni siquiera la estamos avisorando, que pensamos que no van a despertar o no va a pasar, pero en verdad no se sabe, ¿no? ¿Cuándo se puede presentar esa crisis social? Entonces, mi análisis más se va en ese sentido. Súper. Ya, a ver, con la siguiente pregunta. Son los europeos quienes financian a Rusia, comprándoles petróleo y gas, ¿no? Si los europeos dejan de comprarles estas materias primas a Rusia, ¿cree usted que va a encontrar nuevos compradores fuera de Europa que puedan suministrarles esas divisas que necesitan para seguir desarrollándose? Sí, y sí, ¿no? Sí, como te digo, en temas de comercio exterior o sea, a nivel de Europa no soy experta, pero te diría que, em, eh, por ejemplo, China, el papel que cumple China en todo este conflicto, ¿no? Porque es también el gran enemigo de Estados Unidos, tiene una posición también como de poder y todo eso es súper importante. Y Rusia no solo tiene relación con países de Europa, ¿no? Si bien hay productos, por ejemplo, me parece que el tema del carbón, si no me equivoco, y el gas es lo que más exporta a países europeos, ¿ya? Em, pero, por ejemplo, mantiene relaciones con países asiáticos eh, y no me acuerdo creo que Oceanía más, no estoy segura, ahí me puedo equivocar, pero sí, o sea, sí va a encontrar Rusia otra salida, ¿no? Sí, 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 sí lo va a hacer. Ahora, tampoco sé si realmente ha bajado a cero las exportaciones que tenga con otros países de Europa, ¿no? Eso no lo sé, no podría afirmarte, sí, ahorita está en cero y realmente solo una cosa es lo que se dice a nivel de la noticia, o te vamos a trancar esto o lo otro, y a nivel ya de temas comerciales, por ahí hay cosas que no se acaban tan rápidamente, ¿no? No es tan fácil como cortar ipso facto estas relaciones comerciales, ¿no? Entonces, yo creo que Rusia tiene la gran salida de los países asiáticos, ¿ya? Y ahí el papel que juega China también, ¿no? Entonces, no es que, al final, no es que solo Rusia está afectada eh, por este tema del petróleo y del gas, está Europa, los mismos países que le compran, es bien complicado el tema de la crisis energética, es otra gran crisis, ¿no ve? Entonces, Exacto. no sé realmente, ya a nivel, tendría que entrar a mirar cuentas de los países y ver si realmente han bajado a cero en absoluto sus exportaciones, su relación comercial, ¿no? Pero Rusia tiene la gran salida de China, de los países asiáticos, ¿no? Súper. Ahora, la siguiente pregunta. Rusia Ujú, amenaza con la llegada del juicio final si Ucrania llega a recuperar ujú. Crimea. ¿Será que el último paquete de sanciones y el veto de importación de oro ruso que va a discutir la Unión Europea haga que Rusia frene este conflicto? De no ser así, ¿cómo afectaría a Rusia? Mira, esto es casi como tener una bola mágica. Esta parte ya es como ser
esta te la podría responder un experto incluso en el conflicto, ¿ya? En el conflicto entre Rusia y Ucrania y tendría que ser alguien que esté situado ahí, eh, que vea un poco estas negociaciones, pero no solo las negociaciones que se muestran, ¿no? Porque una cosa es lo que vemos en las noticias, lo que se publica, digamos, pero no te olvides que el tema mediático, ¿no? El tema de bueno, sí, el tema mediático es un tire y afloja, ¿no? También son pulsetas que entran en la negociación. Entonces, uno dice lo que sabe que si dice va a generar un efecto. No siempre llegamos a tener las causas raíz o las otras variables que por debajo de la punta del iceberg están entrando en juego. Y en estos casos de conflictos bélicos, que son conflictos profundamente arraigados, este tema de Rusia es un conflicto profundamente arraigado. En tema de resolución de conflictos tienes distintas áreas, ¿ya? Hay una resolución de conflictos que es como light, digamos, que son conflictos que puedes abordarlos, y hay conflictos profundamente arraigados que tienen que ver con cosas que y no puedes llegar a una solución. O sea, tú puedes, nunca alcanzas la solución. Lo único que haces es como atenuar e ir moderando un poco lo que va viniendo dentro del conflicto cuando tienes a las partes interesadas. En este caso, yo realmente desconozco si hay instancias, eh, por ejemplo, la ONU u otras instancias que están haciendo este trabajo de lobby para la resolución de este conflicto, ¿no? No lo sé y no creo que eso salga en una noticia. Yo creo que dentro de la resolución de conflictos hay muchas cosas que sabemos en la noticia que nos muestran, pero que por dentro hay muchas otras variables y sería muy irresponsable de mi parte opinar siquiera de este punto. En este punto no me siento tan, no es tan, no entra tanto en mi área, digamos, no estoy ni siquiera ahí, no soy experta ni siquiera en los conflictos ni en la historia de Rusia, ¿no? Pero sí puedo asegurarte que es un conflicto profundamente arraigado, el tema, los lineamientos de geopolítica que tiene, lo que ha vivido a nivel social el pueblo en Rusia, o sea, es bien complejo y qué papel juega ahí la Unión Europea al sacar estas noticias y decir, y por dentro, qué están negociando, por ahí ante esta declaración están esperando que se den otro espacio que estaban pensando. Entonces, no es tanto que lo van a implementar, sino que están buscando una respuesta, como lo del otro, ¿no? Como lo de la isla serpiente, ¿no? No sabemos qué negociaciones han estado previamente para hacer en la pulseta que uno ceda espacios. Entonces, esto es un tema de negociación constante, ¿no? Hay instancias que deben estar metidas en eso y ni lo vamos a saber, ¿no? O sea, eso realmente habría que estar ahí y nadie que esté en ese escenario va a hacer ninguna declaración al respecto porque lo que haces es conflictuar más, ¿no? Es Exactamente. poder tal vez es poner mayor conflicto en un escenario que ya de por sí es bien complicado. Entonces, esa sería mi respuesta más académica ahí que algo específico, Juan Carlos. Gracias. Vamos con la sexta pregunta. The Economist afirmó que Bolivia es el país mejor posicionado, ¿no? Para resistir los efectos del conflicto Rusia y Ucrania. ¿Cree usted que el ministro de Economía y Finanzas Públicas tiene la razón con respecto a esto? Mira, esa pregunta no te la puedo responder, ¿ya? No puedo opinar sobre lo que dice o si tiene razón el ministro de Economía o no. Lo que sí te puedo decir es que en la primera parte de lo que afirma The Economist en la publicación, eh, yo creo que no hay país mejor o peor posicionado. Te he dicho, sí, Bolivia puede tener ciertas fortalezas, irónicamente, en lo que es su economía informal, ¿no? Que si siguiéramos todas las recetas económicas no debería haber economía informal, pero bueno, eh, puede tener mayores o menores puntos, pero en este mundo, nuevamente, en este contexto que es tan, eh, ya no se dice volátil, ¿no? Es un mundo tan quebradizo, es tan ansioso, no lineal e incomprensible.
Yo creo que nadie puede tener como esa certeza. Yo que trabajo en la gestión de riesgos, te puedo decir que continuamente uno tiene que ir leyendo el contexto e ir viendo lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que Bolivia, en lo que tiene sus grandes fortalezas respecto de otros países por ahí de Latinoamérica, eh, y eso, te diría que tal vez estamos peor. Mira, hay una migración campo-ciudad bien preocupante. Entonces, en temas de seguridad alimentaria, por ejemplo, que es, yo te he dicho, el primer efecto que a mí me preocupa, realmente cómo estamos, ¿no? Realmente cómo estamos. O sea, nuestros campos se están vaciando de las personas, la gente está migrando, prefiere trabajar en Chile recolectando manzanas o de empleadas domésticas o Argentina como costureros que estar acá en el país cultivando la tierra porque tenemos ahí un tema que no necesariamente va a ser beneficioso para el productor, para el agricultor. O sea, Exactamente. ahí hay un análisis bien complejo que no es tan simple, ¿no? Que no es tan simple como está mejor posicionado. Eso es bien relativo. Yo te diría, y en economía eso es lo bueno, que es bien relativo, depende. Te diría, siempre mi respuesta podría ser ahí, en ese caso depende, depende cómo leas el contexto, depende de qué sector económico estamos hablando, no, no es tan simple, ¿no? Pero sobre lo que diga o no el ministro de Economía, no me atrevo a decir nada en ese sentido. Perfecto. Tengo una preguntita, ¿no? O sea, quizás estaba mal Ujú, formulada y todo, y tiene que ver con lo de la caída del euro, ¿ya? ujú. O sea, ¿cree usted que la caída del euro tenga efectos en Bolivia? Porque sabemos Sí, por perfectamente ejemplo. que, Ujú, perdón que te corte, porque sabemos sí. perfectamente que este último tiempo, sé que Plan Internacional trabaja con Suiza, ¿no? O sea, con el franco suizo. Y Ujú, evidentemente ha habido una caída en el cual ha tenido, bueno, si antes tenía un mayor porcentaje como el euro, ahora tiene menos, vale menos, ¿no? O sea, no en gran ujú, escala, pero sí ha reducido lo que es el franco suizo, ujú, ¿no? Pero con respecto ujú, a el euro, eh, o sea, ujú. ¿cree usted que haya alguna similitud? Mira, más allá del, ahí sí separaría, ¿no? Te voy a hablar de lo que es el tema de la cooperación y el efecto, pero mi primera respuesta sería sí, porque no estamos alejados del mundo. Si bien nosotros trabajamos con temas de dólares, digamos, ¿no? Es nomás la divisa con la que se trabaja, incluso en los bancos y todo, pese a todos los temas de bolivianización que ha habido en la economía. Esto tiene que ver con el grado de relacionamiento que tenemos en nuestras exportaciones y nuestras importaciones, ¿no? Porque igual importamos. ¿No? En lo que importemos de Europa, en lo que exportemos hacia Europa. Nuestras exportaciones de por sí van a estar encarecidas, ¿no? Porque con la caída del euro. Entonces, ahí depende del sector de la economía, eh, sí hay una afectación, no estamos separados, no somos una isla. Ningún país en el actual contexto y en esta época de la cuarta revolución industrial es una isla. Estamos interconectados, pero también lo que te decía al inicio, el tema de las remesas, ¿no? De los hogares a los hogares. Entonces tenemos una población migrante que manda, envía sus remesas. Tenemos el tema de las exportaciones, que es algo que obviamente va a tener un efecto. Eh, Así que sí, ahora, en temas de cooperación, por ejemplo, yo no sé si tiene que ver tanto, claro, en efectos monetarios, si tú haces una conversión del euro, evidentemente dirías, llega menos recursos, ¿no? Pero hay un tema ahí que tienes que tener en cuenta. Y no hablo esto desde el punto de vista de plan, ¿ya? No quisiera que en la entrevista, si tienes que hacer una transcripción, que no esté nada de plan, porque yo no tengo autorizado a hablar por plan. No, Yo no, te estoy no. hablando como Paula Jiménez, la economista, sí. Y lo que sí te puedo decir y puedes poner es que a nivel de la cooperación, ¿cómo leo yo el tema? La cooperación internacional, ¿sabes qué? Si bien antes Latinoamérica, yo creo que la cooperación internacional ha tenido una época de oro hace años en Bolivia, ¿no?
donde llegaban así, han llegado, y puedes criticar todo lo que podamos y queramos criticar a la cooperación, decir, nos han eh, adoctrinado, o sea, tú sabes perfectamente, se ha expulsado a USAID, irónicamente se ha expulsado a USAID, se ha expulsado a muchas ONGs que han hecho un trabajo justamente para que haya una renovación de liderazgos desde las áreas rurales. ¿No? Eso es irónico. Así de contradictoria es la realidad, ¿no? O sea, se los ha expulsado todo y tú les puedes criticar todo, no ser asistencialistas, tener... Hay enfoques y hay ONGs que están cambiando ese enfoque asistencialista y es más de empoderamiento, de ir como acompañando. Incluso nos podemos ir un poco más atrás, ¿no? Porque dicen, ni todo el trabajo que están haciendo con el tema de la cooperación o verlos de buenitos no justifica o no ni siquiera cubre todas las riquezas que han sacado de nuestro país. Nuestro país y Potosí ha sido, de donde salir las mayores riquezas en su momento, Sí, ¿no? Del Cerro Rico, luego el tema del estaño, el tema de la goma. Entonces, a ese nivel también soy súper crítica, ¿ya? Pero el tema de la cooperación es que ahora América Latina, y yo creo que tiene que ver con cómo nos mostramos como región, América Latina sí llega a la cooperación, pero si tú haces una búsqueda, haces una investigación, vas a ver que donde más llega, ¿dónde es? África, Asia. claro. Entonces, entonces no tiene que ver solo con un tema del contexto de la guerra, tiene que ver con un tema, por ejemplo, ahorita todos los ojos de la cooperación, ¿dónde están? Ahorita ya en el contexto de la guerra, Ucrania, porque Sí, hay un desplazamiento, ¿no? Hay un desplazamiento. O sea, eso es obvio. O sea, apareció ese escenario, entonces ponte si tal vez un donante que quería, como estaba mirando por ahí remotamente, bueno, destinar recursos a Bolivia para X tema, ¡pam! Ha pasado eso. Ves una crisis donde niñas, mujeres están siendo violadas, producto del desplazamiento, y no sabemos qué otras cosas más estarán pasando. Obviamente van a destinar los recursos ahí, ¿no? exacto. Entonces, más allá de un tema del euro, donde tú digas, ucha, este euro valía más antes, entonces me podía llegar como este margen por demás, no es tan solo de esa contabilidad lo que yo haría el análisis, sino haría un análisis que va mucho más allá de este contexto de la guerra y que tiene que ver con cómo se muestra América Latina y cómo moviliza los recursos de la cooperación hacia nuestros países. O sea, yo creo que ahí ese es el gran defecto de América Latina, ¿no? Que no ha hecho una integración que permita realmente eh, canalizar estos recursos, formar un bloque como lo han hecho la Unión Europea, como lo ha hecho Estados Unidos, Rusia, China, Asia. Entonces, ese es para mí un tema, el tema de fondo, ¿no? Ahora, en términos, lo que decía en la primera respuesta, la caída del euro por sí mismo, o sea, ese es un tema más así como coyuntural lo que me estás preguntando, pero mis respuestas casi todas te estoy dando estructurales, mil disculpas, pero es importante hacerlo. Pero del tema, sí, o sea, el tema de las remesas obviamente va a afectar, el tema de las exportaciones obviamente va a afectar, ¿no? Pero te he dicho, hay una economía que está, una economía informal que es tan rápida en la respuesta a estos factores de volatilidad que yo creo que eso es también tema de cómo somos los bolivianos, ¿no? O sea, de lo bueno que, en los factores buenos, porque hay también otras cosas que no hacemos tan bien, ¿no? Perfectísimo. Y no, no te preocupes, no voy a tocar el tema de plan internacional. Descuida. Ya, súper, Vale, no muchísimas está bien. gracias. Bueno, creo que con eso concluimos y justo ya hay 10 minutos. Sí. Más bien agradecerte bastante. Yo tengo que empezar a redactar y ya con eso termino. Un favorcito Súper, enorme. Necesito sí, una fotografía tuya, así como las de carnet o de documento. No sé si me lo puedes enviar. ya. Ya, y Sí, ¿hasta qué hora la necesitas? no en el transcurso del día. Ya, súper. En el transcurso del día, porque mira, ahorita me va a poner a cocinar el almuerzo Ya. y después de